Bienvenidos a Recorridos Urbanos. En este capítulo vamos a ver algunas arquitecturas que nos han acompañado y que nos acompañan en nuestra vida y que son los edificios públicos. Estamos en el edificio Correo, que es el edificio de servicios públicos, Monumento Nacional. Y desde aquí vamos a partir conversando sobre esta edificación que nos ha acompañado y que nos va a acompañar en el futuro. Este es un edificio de 1930, es parte del plan de reconstrucción de la ciudad después del terremoto del 28 y tiene unas características bastante especiales. Es un edificio que cambia la manera en que se hacía la arquitectura en el Valle Central. Se abandona el mundo historicista, lo neoclásico, y empieza un modernismo que se ve graficado claramente en este edificio. Vamos a conocerlo. Habíamos comentado que este edificio es un monumento nacional, pero tiene unas características bien interesantes. Primero, es un cambio en la arquitectura pública. Si la arquitectura pública antes era neoclásica, como el edificio de la Intendencia, esta es una arquitectura que va a mostrar dejos de modernidad, dejos de modernismo. Como verán, la luz central es un edificio de hormigón armado, por lo tanto es mucho más sencilla su fabricación, su edificación. Es un edificio que adolece de ornamentos, por lo tanto va a ser también de una austeridad importante, muy resistente por lo tanto con estas nuevas materialidades, pero lo que va a significar es una nueva belleza en la arquitectura. Su composición básicamente son sus tres niveles, donde van a estar las reparticiones públicas. Como yo les decía, hay transformaciones. La transformación quizás más importante, además de su forma, su estilo, su austeridad, es que también va a cambiar los lenguajes. Si antes hablábamos de techos, hoy día vamos a hablar de terrazas. Este edificio tiene una terraza enorme, ya no es un techo, sino una terraza. Y va a aportar también un zócalo muy, muy importante de grandes dimensiones. No lo vemos aquí, pero abajo de esto hay un subterráneo bastante generoso, que le va a dar posibilidades también al edificio para proyectarse en el futuro. Como les contaba, este edificio fue hecho por el arquitecto Sierra Alta, que además diseña otro edificio en Santiago, unas bodegas, que finalmente terminan siendo la Biblioteca Nacional. Por lo tanto, es parte de una forma de hacer edificaciones públicas en 1930. Es además un edificio que por su edad ha tenido algunas reparaciones menores, en definitiva. Y yo quería mostrar un poco cómo han recuperado también esta madera, que seguramente es raulí, pero la manera en que se ha podido encontrar las capas que estaban ocultas del edificio, ¿no? No está todo el edificio reparado, lamentablemente, pero tiene muchas posibilidades de poder seguir siendo o seguir dando servicio por las condiciones que tiene esta arquitectura, que permite transformaciones, que permite cambios. Por lo tanto, es un edificio que todavía está vigente y eso es lo importante. Siempre se pensó así, un edificio austero que permitiera transformaciones en el tiempo. Yo quiero reconocer finalmente este hermoso vacío que además le da esa manera como de mirar de forma enaltecedora y abajo ustedes van a apreciar la piedra Rauquén, que es una piedra que básicamente está en varios edificios de esta época en Talca, de las canteras de cerca de la ciudad. Este vacío básicamente es la espacialidad del edificio la que aporta, ¿no es cierto?, una manera de recorrerlo, una manera de mirarlo y una manera también de disfrutarlo.
Muy bien, vamos a dejar el correo, el edificio de los servicios públicos, y nos vamos a adentrar en otros edificios públicos, los vamos a conocer, vamos a ver sus características, pero también vamos a conocer algunos edificios posiblemente que van a tener que ver con nuestro futuro. Así que dejamos el correo y nos vamos a desplazar a otro edificio interesante que conocer. Bueno, dejamos el correo 1930 y nos vamos a mostrar otra belleza, ¿sí? Ya en 1960, este edificio que hoy día es el centro de extensión de la Universidad de Talca, en realidad inicialmente era el edificio Seguro Obrero. En esta época, 1960, se construye mucha edificación pública y en Talca tenemos el reflejo de eso también. El edificio Las Concentradas, por ejemplo, es otro edificio que comparte esta idea de modernidad, ¿no? De líneas más limpias y de mucho espacio, de mucha espacialidad. Así que vamos a ver esta nueva belleza de los 60 representada muy claramente en este edificio, muy interesante por lo demás. Vamos a verlo. Uno de los aportes interesantes de este edificio justamente es su espacialidad. El espacio más amplio, ¿no es cierto? Y vemos un gran ventanal hacia la ciudad. Por lo tanto, hay otra relación que se establece con la ciudad, con el mundo de lo público, ¿no es cierto? Otra particularidad del edificio, y aquí estamos debajo de eso, es el teatro. Es decir, un edificio público, el Seguro Obrero, tiene un teatro. Hay una manera entonces de comunicar diferente. Seguramente en esta época en lo público se refería justamente a eso, a las actividades políticas, pero también a lo cultural. Por lo tanto, va a aportarle a la ciudad un teatro, además del teatro municipal, que en ese momento ya funcionaba, y el Teatro Palet, además este nuevo teatro para generar seguramente algún tipo de actividades culturales, pero también políticas. Entonces, un aporte urbano importante, cómo se relaciona el edificio con la ciudad, pero también qué le otorga el edificio a la ciudad, en este caso aportándole un teatro más.
Bien, uno de los aportes importantes entonces, además de la transparencia hacia la ciudad, la espacialidad del edificio, las salas, lo importante, los tamaños de las salas, este cuerpo va a permitir también, o esa espacialidad va a permitir también su permanente transformación. Por lo tanto, es un edificio que aporta cierta flexibilidad, cierta cabida y alojo a distintas actividades, en este caso como centro de extensión, actividades desde el punto de vista artístico. Es un edificio bien interesante, bien hermoso, por las características que les habíamos comentado y como han podido ver, es otra belleza, otra forma de entender la arquitectura, entender lo público. Cada edificio público va a aportar en ese sentido, no solamente en su funcionalidad, sino también como entes culturales, ¿sí? Va a aportar un tipo de belleza a la ciudad, una manera de concebir lo público también. Vamos a despedir el centro de extensión ahora y vamos a ver otro interesante proyecto más contemporáneo de edificación pública. Siguiendo con la idea de la edificación pública en la ciudad de Talca, vamos a ver que este edificio, el de la cárcel, donde estamos hoy día, está en mi espalda, la cárcel como institución, como edificio cívico, está habitando casi 200 años en el centro de la ciudad. En la posibilidad que la cárcel salga, viendo que hay un proceso de renovación después del terremoto y también una fragmentación bastante importante de la edificación pública en la ciudad, se hace un convenio con la Municipalidad de Talca y la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Talca para desarrollar un concurso de ideas. ¿Cómo pudiésemos habitar desde el punto de vista público este terreno sabiendo que en algún momento la cárcel se va a ir? Vamos a hablar de ese proyecto ahora, vamos a mostrar algunas imágenes del concurso, pero también vamos a tratar de explicar cuál es la naturaleza del concurso, por qué se hizo y cuáles son las proyecciones que tiene este terreno para la ciudad. Los requerimientos entonces públicos de la ciudad, la fragmentación que tiene la edificación pública hoy día, y en vista que este terreno en algún momento puede ser liberado, se genera este concurso. Pero la naturaleza del concurso tiene que ver con esto, con un espacio cívico y ciudadano, que quiere decir edificación pública, pero también espacio público para la ciudad. Mantener su continuidad, ¿no es cierto? Y un espacio de desarrollo ciudadano. El concurso, por lo tanto, es un proyecto exhaustivo, pero el concurso viene a generar un montón de ideas desde la arquitectura y el urbanismo para poder desarrollar este espacio futuro. La edificación pública futura, por lo tanto, tiene que reflejar no solamente los requerimientos de atención al público, atención ciudadana, sino que también al espacio público. Por lo tanto, este proyecto lo que va a buscar es abrirse a la Alameda, es abrirse a la Diagonal y también ir supliendo las necesidades de atención, pero también las necesidades futuras de la ciudad.
Como habíamos comentado, después del terremoto de 1910, el centro de la ciudad se ve bastante afectado y todos los procesos de reconstrucción y rehabilitación urbana van a quedar al debe. Por lo tanto, el centro hoy día pasa a ser un espacio urbano de regeneración. En ese sentido, la renovación que se propone para la cárcel, para el sitio de la cárcel, en realidad es una renovación de otro tipo, no solamente funcional, sino que también cultural. El concurso, de alguna manera, invita un poco a soñar, ¿no es cierto?, qué hacer con este terreno y con el futuro de la ciudad. ¿Cuál va a ser la estructura urbana en el futuro, ¿no es cierto? Y de esta manera las oficinas de arquitectura van a plantear ideas, ¿no es cierto? Como estamos viendo ahora, ideas de qué hacer con el terreno y cómo los edificios públicos pueden abordar este espacio para la ciudad. Donde van a actuar nuevos paradigmas, como la sostenibilidad, por ejemplo, el mundo post-pandemia. Pero lo que están buscando estas propuestas, básicamente, es conformar una nueva actividad en el centro, traer esos espacios públicos necesarios también para la convivencia y esos espacios ciudadanos para la vinculación dentro de la ciudad. El equipo ganador de un equipo argentino, de Roberto Germani, lo que nos propone en este caso, y de alguna forma las 10 propuestas que estamos viendo en este momento, proponen este equilibrio y proponen estas edificaciones públicas que de alguna manera activan, dinamizan el centro de la ciudad. Como yo les comentaba, los nuevos paradigmas de la sostenibilidad, de las plantas bien orientadas, de la ventilación, de la flexibilidad de los espacios, van a generar y van a proponer estas imágenes, formas futuras de poder visualizar nuestra edificación pública para la ciudad. Como un organismo ahora activo, como unos edificios y espacios que favorezcan el espacio público, que favorezcan la vinculación pública y, lógicamente, la convivencia dentro de la ciudad. Cuando comentábamos estos tipos de regeneraciones de las ciudades, las regeneraciones funcionales, cuando la gente viene a habitar en el centro, y esta forma de entender la renovación urbana como un ente cultural también, la propuesta del centro cívico no solamente trae edificación pública, comercio, una sala de conferencias o convenciones, sino que también vivienda. Y esto es importante, los espacios urbanos requieren dinamismo. Por lo tanto, la ciudad no puede perder continuidad, sino que tiene que abordar o tiene que integrarse este nuevo proyecto a la ciudad y su actividad. Por lo tanto, se ha pensado con vivienda. Quiere decir que va a estar 24/7 habitado este espacio. Por lo tanto, las oficinas públicas, el comercio, el centro de convenciones y la vivienda interactuando en esta nueva manera de pensar la edificación pública en el siglo XXI. Bueno, hemos recorrido la ciudad, la edificación pública, la ciudad, hemos visto la importancia, no solamente arquitectónica, sino que también cómo esa edificación pública ha sido parte de la memoria de la ciudad, con el edificio Correo de 1930, el edificio de ex Seguro Obrero y hoy día Centro de Extensión del 1960, y lo que pudiese ser la proyección de estos edificios en el futuro para la ciudad. Así que nos despedimos acá desde la cárcel en Recorridos Urbanos.